Shalom Javerim, le habla el Reino Joseph. Damos gracias al Santo Bendito porque tenemos otra oportunidad para reunirnos en torno a la Torá del Eterno. Y damos gracias porque tenemos de su buena palabra, de su buena Torá, en una semana que es un poco complicada desde el punto de vista de la energía. Estamos entrando casi en Tisha B'Av, el día 9 de Av. Esta para allá corresponde a esta semana, se llama Devarim, la semana del 16 de julio del 2021 y que corresponde al 7 de Av del año 5781 del calendario hebreo, segundo año de la pandemia. Se llama Devarim y se encuentra precisamente en el Sefer Devarim, en el libro de Devarim, más conocido también como Deuteronomio. Y Deuteronomio significa la segunda ley. En términos hebreos, este libro también, el quinto libro de Moisés, es llamado Mishne Torah, que significa la repetición de la Torah. Va del capítulo 1, verso 1 de Devarim al capítulo 3, verso 22. La Haftará, que es la porción de los profetas, se encuentra en Yeshayahu, Isaías, capítulo 1, del verso 1 al verso 27, y aquí encontramos nosotros la visión, Jasón, dice Jasón Yeshayahu, Ben Amoz, visión de Isaías, hijo de Amós, que visionó respecto a Judá y Jerusalén en los días de Utziau, Yotam, Ahaz, Vishkiau, Malkei y Judá. En los días de Usías, Jotam, Acaz y Ezequías, rey de Judá. ¿Y qué es interesante en esta para allá? Bueno, esta es llamada, de hecho, este sábado, el sábado que antecede a Tisha B'Av, es llamado justamente Shabbat Jasón, que es el sábado de la visión, y que tiene que ver con esta porción de los profetas, ¿cierto?, que acabamos de referir, que acabamos de mencionar. Y dice así, dice, Ele Advarim, Asher Diver Moshe, el Kol Israel. Estas son las palabras que habló Moisés a todo Israel, al otro lado del Jardín, en el desierto, en el Arabá, frente a Suf, entre Parán y Tofel, y Labán y Hazerot y Dihazab. Hay 11 días de camino desde Joreb, por el camino del monte de Seir, hasta Kadesh Barnea. Dice, y sucedió en el año 40, el 11º mes, el primer día del mes, Moshe habló a los hijos de Israel conforme a todo lo que el Eterno le había dicho que les ordenara. Después de haber herido a Sejón, rey Amorí, que habitaba en Heshbón, y a Og, rey de Bashan, que habitaba en Ashtarot en Edrei, al otro lado del Jardín, en la tierra de Moab, Moshe comenzó a explicar esta ley diciendo, lo vamos a dejar hasta ahí. Bueno, ¿de qué se trata esto? Mira, hay una conexión respecto de lo que nos corresponde esta semana como Tisha B'Av. Tisha B'Av recuerda la triste destrucción de los dos templos. Los dos fueron destruidos el mismo día. Además que, ¿cierto?, otros hechos nefastos han estado relacionados a este día, precisamente a este día.
¿cierto? El decreto de expulsión de todos los judíos de España se firmó en este día. La solución final en la Alemania nazi se firmó este día. Entonces, este día abrió una puerta a una serie de hechos nefastos y tristes para nuestro pueblo. Y entonces es una fecha donde energéticamente, ¿cierto?, se desatan cosas que son nocivas y tristes para el pueblo. De, lo, de donde aprendemos, ¿cierto?, gracias a la enseñanza de nuestros sabios de bendita memoria, que debiéramos nosotros guardarnos, ¿cierto?, en estos días. Bueno, hay una serie de cosas que se hacen estos días, no voy a hablar de eso ahora porque no es el momento adecuado para hacerlo. Y no posiblemente, yo creo que el miércoles, la clase del miércoles a las 9 de la noche, sí voy a estar hablando en detalle de esto. Entonces, ¿qué sucede acá? La historia es la siguiente, dice acá en el año 40, en el mes undécimo, es decir, ya pasó toda la generación que tenía que quedar en el desierto, tenemos una nueva generación y Moisés comienza, ¿cierto?, este Mishne Torah, esta repetición. La palabra Mishne es repetir, ¿cierto? Viene de la palabra Shana en hebreo, de donde viene la palabra año, ¿cierto? Shana es año. ¿Por qué? Porque un año es la repetición de un ciclo. Entonces, esta parasha tiene muchos temas, eh, pero todos ellos están unidos con un hilo central, una idea central, y la idea central es la fe en el Eterno. Si a alguien de nosotros que somos religiosos nos preguntan, ¿cierto?, ¿qué es la fe? Esto lo podríamos, ¿cierto?, responder de memoria. Es pues la fe, y nos referimos, ¿cierto?, al pasaje que se encuentra en el Brit Hadashah, en el libro de Hebreos. Pero ¿qué es precisamente la fe? Porque en esta parasha, ¿cierto?, Moshe Rabenu, Moisés, nuestro maestro, le recrimina, ¿cierto?, al pueblo la falta de fe en el tema y precisamente en el tema de los espías. Este Mishneh Torah no es otra cosa sino un raconto, ¿cierto?, un recuerdo, un recontar de Moisés de todo lo que él pasó, 40 años cerca del pueblo, al lado del pueblo. Entonces, y en ese contexto él le recrimina, y sucedió esto, y sucedió aquello, y sucedió esto, y sucedió lo otro, y dentro de eso, ¿cierto?, les habla sobre las faltas de fe que los hijos de Israel tuvieron en el asunto de los regalim, de los espías. Entonces, ¿qué significa esto? Ellos no tenían fe, los hijos de Israel no tenían fe, porque si nosotros leemos, ¿cierto?, el libro de Hebreos, el libro de Hebreos dice todo lo contrario. Dice que por la fe, ¿cierto? Por la fe. Entonces hay una fe. Los hijos de Israel sí mostraron fe, partiendo, ¿cierto?, desde el punto de inicio para nuestra historia como nación, es decir, partiendo desde Abraham. eh, Como nación, nosotros fuimos formados en base a la fe. No hubiese sido posible no formar esta nación a través de la cual el Santo bendito es iba a actuar sobre la humanidad sin este elemento vital. Si en el fondo la fe es como ¿cierto?, este pegamento que permite que todas las cosas estén unidas, que estén pegadas. Entonces, el libro de Hebreo empieza a nombrar, ¿cierto? Por la fe fueron constituidos los cielos y la tierra, por la fe Abel ofreció un sacrificio mejor que Caín, por la fe no fue traspuesto y no vio la muerte, y así empieza a mencionar, ¿cierto? Y pasa por Noé, por Abraham, ¿verdad? Por nuestros padres Isaac, Jacob, por Sara, ¿cierto?, para tener a Isaac.
Y cuando nosotros examinamos, ¿cierto? Eh, el pasaje, nosotros nos vamos a dar cuenta que sí ellos tuvieron fe. ¿Se fijan? Eh, Dice, por la fe, Moisés, ¿cierto? Cuando nació fue escondido. Después más adelante, por la fe dejó Egipto, no temiendo la ira del rey, ¿cierto? Porque se sostuvo como viendo al invisible. Eh, por la fe celebró Pesaj, ya estamos hablando de cuando el Eterno lo manda de vuelta. Y dice, y por la fe pasaron el Mar Rojo, como por tierra seca. E intentando los egipcios hacer lo mismo, fueron ahogados. Por la fe cayeron los muros de Jericó, después de rodearlos por 7 días. Entonces, los hijos de Israel sí tenían fe. Y eso lo demuestra el texto de Hebreos en el capítulo 11. ¿Por qué entonces Moisés, nuestro maestro, le recrimina al pueblo, ¿cierto?, que ellos no tenían, que no creyeron en Dios? ¿Qué significa esto? ¿Verdad? Ellos creían o no creían. El texto dice que sí creían. Y de hecho habían visto el tema del maná, habían visto el tema de las plagas, habían visto abrirse el mar rojo, ¿cierto? Es decir, en términos reales, lo, lo único que, lo único que ciertamente ellos tenían era fe. Entonces, ¿qué es lo que sucede aquí? ¿Cómo nosotros cómo debemos entender esto? Y según lo que nos enseñan nuestros sabios de bendita memoria, nosotros debemos entender, ¿cierto?, cuál es el origen de este libro, por qué el Eterno permitiría, ¿cierto?, esta repetición, por qué repetirlo. En todo este libro nosotros vamos a encontrar hechos que ya habíamos visto, ¿cierto?, en el libro de Números y en el libro, ¿cierto?, de Vayikra, en el Sefer Vayikra, Levítico, y en el libro de Números, Bemidbar, cosas que están repetidas, ¿cierto? A eso se le llama Mishne Torah, la repetición de la ley. Y mandamientos también, que están repetidos. Aquí vemos nosotros, en términos generales, a Moisés que se está casi despidiendo. Según los cálculos que hacen nuestros sabios, le quedan 30 días de vida, ¿cierto? Y, y comienza a dar consejos al pueblo. Pero la pregunta es, ¿y por qué le daría al pueblo consejos después de 40 años? ¿Por qué no se los dio antes? Y aquí parece ser, ¿cierto?, que parece que hay una especie de dinámica, y la dinámica respecto del hombre es que el hombre parece que no va a aprender, a menos que experimente, ¿cierto?, lo que tiene que aprender. Es decir, parece que nosotros no vamos a aprender a tener paciencia a menos que tengamos pruebas grandes. Parece que esa es la dinámica. Quiere decir que, ¿cierto?, lo que a nosotros nos aconsejen nuestros mayores, parece que no va a tener mayor efecto a menos que a nosotros nos suceda. ¿Cuántas veces nosotros oímos de nuestro padre ese típico y característico, te lo dije? ¿Se fijan? Y que a veces siento que también nuestro Padre Celestial nos dice a nuestro corazón lo mismo, te lo dije, yo te lo dije. Entonces, ¿en qué consiste esto? Nosotros vemos que los hijos de Israel sí tenían fe. Pero ¿qué es lo que nos enseña la Torá? La Torá nos enseña que el verdadero viaje con el Eterno comienza después de creer en Dios, después de tener fe en Él, después de creer que existe Dios. Entonces, desde ese punto de vista, todos nosotros tenemos fe, porque todos nosotros creemos que hay un Dios. Todos creemos que tenemos un Padre, Baruch Hashem por ello. Todos creemos que tenemos un hermano mayor que se llama Yeshua, Baruch Hashem por ello. Pero ¿y por qué no caminamos en vidas, ¿cierto?, abundantes? ¿Por qué no suceden tantas cosas? Y en el fondo no es que sucedan tantas cosas, sino que las cosas que nos suceden le tienen que suceder a todo el mundo, ¿cierto? A unos sí y otros no, porque esto es aleatorio.
sino que ¿por qué se nos cae la guardia? ¿Por qué se nos cae el ánimo? ¿Por qué nos desalentamos? ¿Por qué nos desanimamos? Y eso fue lo que pasó, ¿cierto?, con el tema de los espías. Es decir, ellos dijeron, ciertamente la tierra que nos da el Eterno es buena. Es decir, había un conocimiento claro de Dios, había una idea clara de que la tierra estaba ahí, de que el Eterno había prometido esa tierra y de que la tierra que el Eterno había prometido era buena. Pero después vino el desaliento. Entonces da la impresión, según nos enseñan nuestros sabios de bendita memoria, que la Torá lo que viene a hacer con este Sefer de Barim es darnos una segunda oportunidad. Es una segunda oportunidad. ¿Para qué? Para tomar, ¿cierto?, como muestra y como ejemplo todas estas cosas que le sucedieron al pueblo. Los rabinos nos enseñan que todo lo que le sucedió al pueblo le sucede a las personas. Se calcula alrededor de 2,5 millones de personas. Pero si hubiese habido una sola persona, le habría ocurrido lo mismo que a los 2,5 millones, porque el pueblo es representativo de cada uno de nosotros. Si nosotros nos ponemos a comparar, vamos a darnos cuenta de que hay muy pocas diferencias entre nosotros como pueblo del Señor ahora, 2021, y el pueblo del Señor, ¿cierto?, hace 3,000 años atrás. Porque somos siempre los mismos. Y como somos siempre los mismos, y como siempre hacemos lo mismo, y como siempre, ¿cierto?, cometemos el mismo error, Dios nos tiene que repetir la historia. Ese es el sentido que tiene Devarim. Dios nos tiene que repetir la historia. Pero Él espera que tomando nosotros ejemplos de lo que les pasó a nuestros padres, lo que ocurrió con nuestros padres, ¿cierto? Porque el libro de Hebreos nos enseña textualmente, ¿cierto? Dice, pero no les aprovechó, porque la palabra no iba acompañada de fe. Pero ya vimos que ellos sí tenían fe, pero se refiere, ¿cierto?, a aquellas situaciones en que nuestra fe decae y nos sobrecoge el desaliento. A eso se refiere. O sea, el pueblo tenía fe, eso es claro, ya lo hemos demostrado. Entonces de aquí nosotros debemos aprender lo siguiente, que nosotros podemos tener una fe intelectual, incluso una convicción de fe. Nosotros sabemos que hay un Dios, sabemos que hay un Padre, que es nuestro Padre, sabemos que Yeshua intercede por nosotros, pero todo esto nosotros lo tenemos en un plano muy, muy elevado, como muy espiritual. Y cuando esa espiritualidad la tratamos de bajar a un terreno, ¿cierto?, un terreno cotidiano, es decir, en nuestras vidas, ahí se produce, ¿cierto?, el desajuste. Ahí se produce el desajuste. Es decir, aquí tenemos una cantidad enorme de promesas en la palabra del Señor. Ninguno de nosotros dudaría ni un segundo de que la palabra del Eterno es verdad, es verdadera, es viva, es poderosa, es eficaz, pero de ahí a que esa palabra funcione en mi vida, ya ahí hay otra cosa. ¿Se fijan? Y ahí es donde nos sobrecoge el desaliento. Es decir, creemos que hay un Dios, creemos en sus promesas, pero que esa promesa me pueda llegar a alcanzar a mí, ahí está el problema. Ahí está el problema. ¿Se fijan? Entonces, el camino, ¿verdad?, Eh, comienza con tener fe en Dios, pero el verdadero viaje de la fe viene después de este hecho, después de tener fe en Dios. Es decir, cuando a veces vemos, ¿cierto?, que una persona se convierte, cuando alguien, ¿cierto?, se regresa al buen camino, cuando alguien hace teshuvá, se arrepiente y comienza de cero. O sea, ese hecho en sí es espectacularmente bueno, pero no se ha aprobado nada todavía. Cuando nosotros, ¿cierto?, aceptamos al Señor en nuestro corazón iniciamos este camino glorioso, o sea, con levantar la mano y aceptar
el mensaje de Mashiach en nuestro corazón, no hemos probado nada. Dimos el primer paso de fe, pero nos queda todo un viaje. Nos queda lo más complicado, nos queda lo más difícil, nos quedan los momentos donde efectivamente se va a probar si nuestra fe está hecha de palabra o está hecha de una convicción, ¿cierto? De carne y hueso fuerte, contundente y sólida para nosotros y que nos va a permitir salir adelante. Esto no es exento de caídas y no es exento, ¿cierto?, de demostraciones de falta de fe claras en mi vida y en la vida de todos nosotros. Pero para eso está Devarim, para enseñarnos de que siempre hay una segunda oportunidad. Este Devarim habla de esto. Siempre hay una segunda oportunidad. Y esa segunda oportunidad, ¿cierto?, Dios nos la ofrece dejando de lado todo lo que ocurrió, todos los errores del pasado. Si lo único que nosotros debemos acarrear de los errores del pasado es la experiencia, pero dejando de lado todo nuestro pecado, toda nuestra culpa, incluso nuestra culpa. ¿Se fijan ustedes? Entonces, eso es lo que nos ofrece Devarim ahora. ¿Cuántas veces hemos mostrado falta de fe, falta de confianza? ¿Cuántas veces nos ha sobrecogido el temor, el desaliento? Todo. Tenemos ahí en el libro de los profetas, ¿cierto?, como el mismo profeta Elías, o sea, el profeta de fuego, llegó en un momento a decir: ya basta, Hashem, quítame la vida. Mátame, yo no quiero seguir vivo, no quiero seguir viviendo. O sea, un tremendo profeta, un profeta que clamaba y cerraba los cielos. Él cerraba los cielos y no llovía. Después abría los cielos y llovía a cántaro, como decimos, ¿cierto? Esta misma persona, sí. ¿Por qué? Porque la Escritura se adelanta para enseñarnos de que él era una persona sujeta a pasiones como cualquiera. Como cualquiera. Y eso, ese pasaje no es para hablar mal del profeta Elías, sino es para alentarnos a nosotros, de que si él, incluso con desaliento y desánimo, pudo seguir adelante, nosotros sí vamos a poder. Nosotros sí vamos a poder, porque está el Señor de nuestro lado. Fíjate lo que dice aquí, en el Brit Hadashah. En el libro Shnia el Akorintim, segunda de Corintios 5:17, dice: Ubehien Misheu B'Mashiach. Y así también el que esté en el Mesías, Bria Hadashahu, criatura nueva es él. De Ayeshanot Abaru, las cosas antiguas se fueron. Behine Hakoini Hadash. Y aquí todo será hecho nuevo, nuevo. ¿Se fijan ustedes? Recordemos nuestros hierros, no para mortificarnos, no para sufrir por ellos, sino para sacar lección, para sacar una tremenda lección, una valiosa lección para nosotros. ¿Cuántas veces le hemos fallado al Señor? Solo Dios lo sabe. No nos mortifiquemos con eso. ¿Cuántas nos ha fallado el Eterno? Ni una. Ni una. ¿Se fijan ustedes? Ni una. Bendito sea su nombre. Entonces de aquí nosotros debemos aprender. Y esta es la segunda oportunidad que da Devarim. Usted se cayó, se levanta, se sacude y sigue caminando. Sigue caminando. A mí si hay algo que me conecta con un mensaje poderoso en las redes, y bueno, lo hemos visto en las noticias, estos atletas, ¿cierto?, que salen en esta carrera, en esta maratón, y se ve cómo algunos de ellos vienen ya casi agónicos, caminando, ya no corren, caminan, trotan apenas, pero el tema es llegar. Ellos saben que ellos son el último, pero para ellos es el mensaje dado a los demás de que ellos sí llegaron a la meta, no de los primeros, pero sí llegaron, es poderosísimo. Y es un mensaje espiritual poderosísimo para nosotros, ¿verdad? Si aquí
No interesa el que comienza, interesa el que llega. Eso es lo importante. Eso es lo importante, ¿verdad? ¿Y cuántas veces en este mismo caminar nos hemos detenido? Nos hemos detenido. ¿Por qué? Porque humanamente hablando, ¿cierto? Sí nos ha fallado la fuerza. No porque Dios no nos haya contestado, sino que es un tema nuestro, no es un tema de Él, es un tema nuestro. Y después, ¿cierto? A duras penas, así como estos atletas, hemos llegado a la meta y nos hemos sentido tan gratificados al saber que sí lo logramos con la ayuda del Eterno. Y ese es el mensaje de Devarim para nosotros. Siempre hay una nueva oportunidad, siempre hay una segunda oportunidad. El Eterno siempre da otra oportunidad. Y aquí tenemos Devarim. Tenemos Devarim para recordarnos a nosotros mismos y para gritarnos a nuestra mente y a nuestro corazón que lo vamos a volver a intentar y lo vamos a volver a intentar. Y si nos volvemos a caer, lo vamos a volver a intentar y lo vamos a intentar todas las veces que sea necesaria hasta que lleguemos a la meta. Y llegamos a la meta cansados, sí, pero vamos a llegar, sin duda vamos a llegar. Entonces ese es el mensaje para nosotros. Para todos nosotros que tenemos fe y que somos personas de fe e hijos de fe, nosotros somos creyentes, hijos de creyentes. Eso es lo que somos. Somos un pueblo de profetas, hijos de profetas. Bendito sea el Señor. Así que esta palabra debiera animarnos, debiera levantar nuestros brazos. Para todo, esta palabra es para todo, desde el más anciano hasta el más niño, desde aquel que tiene un tremendo ministerio a aquel que con un pañito limpia las bancas en nuestra colectividad, ¿cierto? Hay siempre una segunda oportunidad. Y eso nos habla de que Dios cree en nosotros. Mira qué tremendo. El Eterno cree en nosotros. Él nos cree. Él tiene una fe. Yo lo he dicho varias veces. Si hay alguien que tiene fe, una fe tremenda, es el Eterno. Tiene una fe enorme en ti. Tiene una fe enorme en ti. Él cree que sí puedes lograrlo y lo vamos a lograr porque no nos va a dejar. Nunca nos va a abandonar. Dice la escritura en este libro, está varios pasajes más adelante, dice, te has de acordar de todo el camino, de cómo el Eterno te probó, bendito sea su nombre, para a la postre te hizo pasar hambre, para al final hacerte bien, porque quería saber qué había en tu corazón, si cumplirías o no sus mandamientos, bendito y glorioso sea su nombre. Así que animémonos. Estamos frente, dice aquí que estaba frente, ¿cierto? A Jericó. Frente a Jericó en el Arabá. Y ahí estamos nosotros. Estamos en los últimos metros de esta carrera. Bendito sea el Señor. Quiero animar a cada uno de ustedes. Estamos en los últimos metros de esta carrera. Y no podemos, ¿cierto?, rendirnos. Estamos ya casi cruzando el Jordán. Y dice el libro de Hebreos, nosotros no somos de los que retroceden para condenación. Nosotros no somos ni de ese grupo, ni de esa estirpe, ni de esa raza. Nosotros fuimos diseñados, dice el libro de Romanos, para ser más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Así es que animarse, bendito sea el Eterno por esta nueva oportunidad. Nos levantamos, nos sacudimos y seguimos caminando porque la meta ya la estamos casi viendo. De un momento a otro va a aparecer, ¿cierto?, el amado de las naciones. Y todo esto será un sueño. Dice la Escritura, cuando el Señor hiciere tornar la cautividad de Sión, seremos. Seremos como los que sueñan. Todo esto será un solo sueño, nada más. Un solo sueño. Así que animarse, bendito sea el Eterno, porque nos permite repetir, ¿cierto?, lo que se hizo mal con toda la experiencia que ya tenemos y con su ayuda a nuestro lado. Así que tomen fuerza, esfuércense, anímense, aliéntense, ¿cierto? Aliéntese tu corazón, dice el libro de los Salmos,
que la tierra prometida está al frente y necesitamos, ahora sí que necesitamos más fuerza para poder cruzar el Jardín. Que el Eterno nos bendiga. Shabbat Shalom.